En el presente tema abordaremos el efecto tóxico que tienen algunos xenobióticos sobre la sangre. A este particular tema se le conoce como hematotoxicología, el cual digamos que es la rama de la toxicología que va a estudiar los efectos nocivos de diversas sustancias químicas que son consideradas extrañas y que desencadenan efectos nocivos en la sangre o tejidos hematopoyéticos. Algo que hace que la sangre sea un órgano principal es que es un tejido que tiene distribución universal. Esto es que cualquier tejido, órgano, sistema, exceptuando lo que es el sistema nervioso central, va a tener una irrigación sanguínea. Recuerden que el cerebro es el único tejido o órgano que no es irrigado por sangre, sino que más bien tiene la barrera hematoencefálica, la cual divide a la mayoría de las células que se encuentran en sangre, no las deja pasar y solamente admite algunos componentes de la matriz plasmática. Otra es que independientemente de la vía de entrada del xenobiótico, recuerden que puede ser inhalatoria, por vía digestiva, por vía dérmica, por vía respiratoria, ocular o parental, independientemente de esta vía, generalmente el xenobiótico pasará a circulación. Recuerden que a este proceso, desde la interacción del xenobiótico con la ruta de exposición hasta la entrada a circulación, se le conoce como proceso de absorción. Otra es que este es un tejido que va a ser muy recambiado con facilidad. Es decir, tienen una vida media corta, relativa. Por ejemplo, hematíes que duran entre 120 días aproximadamente y son recambiados. Algunas otras células hematopoyéticas igual tienen este recambio, por lo tanto, es un tejido muy pleotrópico. Además, otra es que es un tejido que siempre se va a encontrar implicado en la oxigenación de tejidos periféricos. Por lo tanto, también tienen que ver con el transporte de nutrientes y también pues, se considera en general que la sangre es como la segunda barrera de defensa contra los xenobióticos. Como les comentaba anteriormente, independientemente de la vía, que puede ser vía oral, vía inhalatoria o vía dérmica o las vías parentales, que pueden ser intraperitoneales, subcutánea, intramuscular o endovenosa, estas tendrán un paso obligado hacia lo que es la sangre y la linfa. Recuerden que ese paso desde el contacto con el tejido de exposición hacia el torrente sanguíneo se le conoce como proceso de absorción. Y como ustedes pueden ver, independientemente de la vía, todas estas convergerán en la sangre. Y es por eso que se considera la sangre como una segunda línea de defensa. Si la sangre es capaz de neutralizar al xenobiótico, entonces no ocurrirá un efecto tóxico. Ahora, a esto se le conoce como hemotoxicidad, que va a ser la capacidad que tiene un xenobiótico para inducir alteraciones en los diferentes componentes sanguíneos. A esto se le conoce como hematotoxicidad. El efecto hematotóxico lo vamos a subclasificar en primario cuando afecte a uno o varios elementos sanguíneos, por ejemplo, que afecte hematíes, glóbulos blancos, plaquetas, todo esto será considerado como un efecto hematotóxico primario. Si el tóxico o xenobiótico altera aquellos órganos que se involucran en la hematopoiesis, se considerará como un efecto hematopoyético secundario. Dentro de estos, recuerden que los tejidos hematopoyéticos principales es la médula ósea y también el timo para la producción de linfocitos T.
Entonces, si se alteran alguno de estos órganos por la exposición a un xenobiótico, se considera como un efecto hematotóxico. De las líneas celulares o estirpes celulares que componen la sangre están principalmente los eritrocitos. Recuerden que son el grupo o estirpe celular más abundante en la sangre. También tenemos a los leucocitos y fragmentos de megacariocitos conocidos como plaquetas, los cuales también son abundantes. Estos tipos de estirpes celulares, si son dañados, recuerden, si son dañados alguno de estos elementos, se considerará como un efecto hematotóxico primario. Ahora, ¿qué es lo que hace susceptible a los glóbulos rojos que sean susceptibles de ataque de los diferentes xenobióticos? Uno de ellos es que son anucleados, por ende no tienden a tener respuesta en lo que es la transcripción de genes para la defensa contra la exposición a xenobióticos. Otra es que intervienen en lo que es el recambio de gases en lo que son los pulmones y los tejidos. Por ende, tienden dentro de su composición elementos que los hacen más susceptibles de ataques nucleofílicos. Recuerden que la unión que se da entre el grupo hemo con el oxígeno molecular puede ser fácilmente sustituido por algún elemento que sea más nucleofílico que el oxígeno. Otra es que, bueno, esto está asociado mucho con la cantidad de hemoglobina. Son producidos pues en la médula ósea y tienen una vida media aproximadamente de 120 días y generalmente son destruidos por el sistema mononuclear fagocítico. Recuerden que este es un proceso de recambio que se llega a realizar en el hígado a través de las células de Kupffer, los cuales tienden a ingerir y delimitar este tipo de hematíes considerados como envejecidos. Ahora, ¿cuáles son los efectos que van a desencadenar la exposición hacia los xenobióticos sobre el eritrocito? Primero es que se pueden alterar las funciones, la producción o la supervivencia del eritrocito. Esto generará, obviamente, si se promueve la destrucción o la disminución en la supervivencia, estaremos hablando de anemias, que pues no es nada más que la reducción en el número de hematíes. También podremos observar eritrocitosis, que no es nada más que el aumento de hematíes, y estas mismas condiciones recuerden que pueden ser relativas cuando se altera el volumen del plasma. Recuerden que a esto igual se le conoce como policitemia relativa cuando hay una disminución de la cantidad de plasma en sangre y por ende la concentración de eritrocitos es relativamente más alta. Es algo que se llega a observar en procesos de deshidratación o cuando los xenobióticos promueven o tienen un efecto diurético. Cuando el xenobiótico tiene un efecto sobre el hematí que puede cambiar la supervivencia o disminuye la producción de los eritrocitos o incrementa la destrucción de estos, vamos a tener la inducción de una anemia que va a ser secundaria a la exposición a estos xenobióticos. Recuerden que tenemos diferentes parámetros que nos logran percibir qué tipo de anemia son. Entre ellos está el volumen corpuscular medio, el cual es una relación entre el hematocrito que estamos observando y el número de glóbulos rojos. Este generalmente nos va a indicar el tamaño del hematíe. Lo podemos clasificar en microcitosis, normocitosis o microcitosis o macrocitosis, dependiendo de los valores que tengamos en este parámetro. Otro es la hemoglobina corpuscular media, que no es nada más que la relación entre la hemoglobina dividido entre los millones de glóbulos rojos que nosotros estemos contando, y esto nos va a hablar igual de la concentración por hematie y lo vamos a poder clasificar en si hay hipercromia, normocromia o hipocromia. Recuerden que hipercromia está asociada a un incremento en la hemoglobina por unidad de hematie,
La normocromia pues viene siendo lo normal, una concentración relativamente normal en un hematí, y la hipocromia es cuando la cantidad de hemoglobina es relativamente baja. Otro índice es la concentración media de hemoglobina corpuscular, que igual nos va a indicar procesos de hipercromia. Y otro biomarcador o marcador que nos establece si existe un elevado recambio de los eritrocitos es simplemente la contabilización de los reticulocitos. Recuerden que un reticulocito viene siendo un hematí que todavía tiene restos de RNA. Recuerden que la mayoría de los hematíes maduros no deben de tener RNA. Esto lo hacemos por tinción con azul de metileno. Y si un hematí contiene esta biomolécula, pues nos está hablando de que el recambio de eritrocitos se está llevando de una manera acelerada. Es decir, que hay una destrucción de los eritrocitos, una disminución en la tasa de supervivencia, y por ende estamos observando una mayor cantidad de reticulocitos en sangre. Y como les mencionaba, el incremento de los reticulocitos pues se debe a una hiperplasia compensatoria que viene a compensar la destrucción o el descenso en la vida media del eritrocito. Ahora, una de las anemias que más se observa es una anemia sideroblástica, que como su nombre lo indica, está caracterizada por el incremento o la presencia de sideroblastos. Recuerden que un sideroblasto no es nada más que un eritroblasto con mitocondrias aumentadas de tamaño, las cuales generalmente están llenas de hierro perinuclear. Este tipo de anemias las podemos clasificar como congénitas y adquiridas. Las que se encuentran asociadas a la exposición a xenobióticos entrarán dentro de las anemias sideroblásticas adquiridas. Y el mecanismo de acción a través del cual un xenobiótico induce la generación de una anemia sideroblástico es por la interferencia en la síntesis del anillo porfirínico. Recuerden que este es un precursor del grupo hemo, y si hay una alteración en esta formación de este anillo porfirínico, lo que se realizará es que este hierro se comenzará a agrupar en lo que son las mitocondrias y del eritrocito, y también se aumentarán en lo que es la periferia de la célula, en este caso del hematí. Como su nombre lo dice, la acumulación dentro de la mitocondria es una de las características que vamos a tener en este tipo de anemias, la acumulación de hierro en la mitocondria por una interferencia en la formación del grupo hemo, principalmente desencadenado por la nula formación del anillo porfirínico. Ahora, existen algunas anemias sideroblásticas que se consideran como congénitas y están frecuentemente asociadas con la generación de mutaciones en la composición de la hemoglobina. Estas son algunas de las alteraciones, y generalmente, como ustedes van a poder observar, estas mutaciones son poco frecuentes dentro de la población, no es muy común, y estas van a ser anemias que son sideroblásticas y son congénitas, mientras que las adquiridas van a estar asociadas principalmente a la exposición a algunos xenobióticos, como pueden ser alcohol, la ciclosporina, algunos antibióticos, como es el cloranfenicol, algunas intoxicaciones por metales pesados, como es la intoxicación por zinc y la intoxicación por plomo. Dentro de los principales parámetros que nosotros vamos a observar para el diagnóstico de este tipo de anemia es que vamos a tener un incremento en la cantidad de reticulocitos
va a haber una disminución en lo que es la hemoglobina, obviamente porque no se está sintetizando correctamente y porque el hierro se está principalmente acumulando en lo que es la mitocondria. Y otro de los parámetros que vamos a encontrar, algo que nos va a ayudar a diferenciar este tipo de anemias, es que las mayorías de los índices eritrocitarios los vamos a encontrar normal. Sin embargo, la amplitud en la distribución eritrocitaria la vamos a encontrar aumentada. Recuerden que el incremento en la amplitud de distribución eritrocitaria nos traduce que las células, en este caso los hematíes, varían mucho de tamaño y por ende vamos a tener un incremento en esta amplitud de la distribución eritrocitaria. También vamos a encontrar un incremento en el hierro sérico, sin embargo, dentro del hierro sérico ya no entra dentro de lo que vienen siendo los parámetros que medimos en una biometría clásica. Los más importantes, de hecho, igual el recuento de reticulocitos casi no se toma en cuenta. Lo único que a ustedes les va a hacer sospechar del incremento de esta forma de anemias sideroblásticas es precisamente que va a haber una disminución en la concentración de hemoglobina, va a haber un incremento en la amplitud de la distribución de los hematíes y los índices eritrocitarios se van a encontrar normales. Otras pruebas que se pudieran realizar para el diagnóstico de esta enfermedad, de este tipo de anemia, pues es principalmente una cinética de hierro, las cuales las vamos a encontrar generalmente aumentadas en todo lo que es la cinética de hierro y dentro de lo que viene siendo el frotis sanguíneo vamos a encontrar los sideroblastos y algunos cuerpos que son de tinción que vamos a ver en el siguiente ejemplo. En este caso, chicos, estamos observando un frotis sanguíneo. Recuerden que esto es un sideroblasto, bueno, es un eritroblasto y el sideroblasto lo estaríamos observando como este. En este caso, vean que tenemos igual la presencia de núcleo en el eritrocito, es decir, es un eritroblasto, y vean que en la periferia estas manchas azules que ustedes pueden observar aquí, pues no es nada más que la presencia de mitocondrias con abundante hierro. Y esto es más o menos lo que ustedes observarían en una anemia sideroblástica. Recuerden que está caracterizada por el incremento de los eritroblastos y también va a estar caracterizada, en este caso la sideroblástica, porque se encuentran dentro de estos eritroblastos mitocondrias con abundante hierro en la periferia nuclear. Otra de las anemias más frecuentes es la anemia megaloblástica. Esta va a estar dada principalmente porque recuerden que se utilizan generalmente el ácido fólico y las vitaminas del complejo B para proteger lo que es la síntesis de DNA cuando se está llevando a cabo el proceso de hematopoiesis y cuando tenemos una eritropoiesis ineficaz que es asociada por la deficiencia en estos nutrientes, vamos a tener la presencia de megaloblastos o eritroblastos de gran tamaño y vamos a observar que cuando estos ya son liberados vamos a tener un volumen corpuscular medio muy elevado y generalmente vamos a encontrar algunas formas dentro del frotis sanguíneos como son los ovalocitos y algunas incluso anomalías intraeritrocitarias. Eh, Igual existe un incremento en lo que son algunas enzimas como es la lactato deshidrogenasa. La bilirrubina, generalmente no conjugada, es la que se empieza a elevar y esto nos va a estar hablando de que hay una eritropoiesis alterada con un mayor recambio hacia lo que es el proceso de hemólisis de los precursores eritroblastos.
Algunas de las causas principalmente de la anemia megaloblástica es por la deficiencia de los folatos. Esta deficiencia puede ser por dos cosas. Una es por el incremento de las necesidades cuando, por ejemplo, existen embarazos, algunos síndromes hemolíticos, algunos procesos inflamatorios, hipertiroidismos o psoriasis. Esto hace que la concentración de ácido fólico disminuya y por ende va a haber una menor capacidad de síntesis correcta del ADN y por ende nos va a dar un pie a que se incrementen los eritroblastos en forma de megaloblastos. Ahora, otro de los procesos es cuando existe una mala absorción, es decir, cuando el individuo consume la cantidad de folatos necesaria, pero su intestino es incapaz de absorberlos. Esto se asocia mucho con la, la capacidad de acción tóxica de los xenobióticos. La mayoría de los xenobióticos que van a inducir este tipo de anemias, anemia megaloblástica, van a alterar la absorción intestinal ya sea de los folatos o de las vitaminas del complejo B. Las otras son igual xenobióticos o fármacos que tienden a tener una son antagonistas más bien del ácido fólico, como es el metotrexate y algunos antibióticos como el trimethoprim, la pentamida, entre otros. Eh, Estos son, digamos que los principales mecanismos a través de los cuales se induce la anemia megaloblástica por procesos de mala absorción intestinal y los otros es por una acción antagónica hacia el ácido fólico. De los fármacos que son considerados como antifólicos o que son considerados como antagónicos está el ácido acetilsalicílico, algunos antiácidos como la rinatidina, algunos diuréticos, el alcohol, algunos antibióticos como el trimethoprim, la nitrofurantoína, algunos igual fármacos que se utilizan para el tratamiento de la tuberculosis. Algunos antiparasitarios también se encuentran dentro de estos fármacos que van a tener una actividad antagónica sobre el ácido fólico, algunos anticonvulsionantes, algunos antihipertensivos, igual algunos quimioterapéuticos e inmunosupresores y algunos anticonceptivos orales. La mayoría de estos fármacos o que van a ser considerados como antagónicos hacia el ácido fólico es que van a competir por el sitio de unión hacia las enzimas que metabolizan el ácido fólico como la tetrahidrofolato deshidrogenasa, la cual es una enzima que participa en el metabolismo del ácido fólico. ¿Qué características vamos a observar en este frotis? Pues primero vamos a ver un incremento en el tamaño de los eritrocitos. Vamos también a observar la hipersegmentación generalmente de los neutrófilos y esta hipersegmentación va a estar también caracterizada por la presencia de gránulos dentro de las células. Vamos a tener la presencia de los diacrocitos que se indican en las flechas rojas, que son estas estructuras en forma de lágrima que se observan cuando realizamos el extendido. Ahora, ¿cuáles son los xenobióticos que pueden generar lo que es una anemia megaloblástica? Vamos a subclasificarlos en aquellos que interfieren o inducen la anemia megaloblástica por deficiencia en vitamina B2, los cuales entre el etanol, el omeprazol, algunos fármacos utilizados en la hemodiálisis, la colchicina, la neomicina, son, digamos que, xenobióticos que van a alterar la absorción de la
vitamina B12, por lo tanto va a haber un proceso de deficiencia. Por otro lado, podemos clasificar a aquellos fármacos que interfieran con la absorción del ácido fólico. Entre esto está la primidona, la carbamazepina, casi la trimeterina, procesos de mala absorción, son la principal causa que van a desencadenar esta deficiencia en folatos y en vitamina B12. Ahora, un ejemplo de estos xenobióticos que son los taninos, los cuales se encuentran dentro de los frutos rojos o dentro de lo que viene siendo el vino, se consideran igual sustancias que tienden a darle estas tonalidades rojas, sabor y aroma a los frutos rojos y tienen mucho que ver con la mala absorción. Ahora, el mecanismo de toxicidad asociados a la exposición a estos metabolitos es precisamente la alteración en los procesos de absorción de la vitamina B12 o de los folatos. Por ejemplo, aquí se presentan diferentes modelos animales donde se han utilizado ratas y las cuales se expusieron a diferentes sustancias como el ácido tanínico, el cual es, digamos que los taninos concentrados en gran cantidad, la exposición a té verde o té negro. Eh, Posteriormente se realizó lo que es la exposición, generalmente son procesos largos, chicos, son procesos crónicos. Es, por ejemplo, una persona que consume abundantemente, y con abundante me refiero a más de 2 copas de vino rojo o vino tinto más bien, eh, induciría este proceso donde los taninos van a disminuir la capacidad de absorción de vitamina B12 y de folatos, y las características que vamos a observar es una reducción en la hemoglobina. Generalmente es la mayoría de estos xenobióticos se van a asociar con esto, con la reducción en la hemoglobina. Y esto va a conllevar, recuerden, a la formación de megaloblastos y por ende tendríamos una anemia megaloblástica. Estos resultados también son consistentes en aquellos estudios realizados ya sea en hombres o en mujeres y hombres, en los cuales se ha tenido una, digamos que, intervención en la cual se les otorga principalmente una fuente de taninos como es el té negro o ya sea los taninos purificados, y en los cuales se observa primera una disminución en la capacidad del hierro bioactivo. También existe una disminución en lo que es la absorción de hierro, y esto también correlaciona con la inducción de la anemia megaloblástica. Ahora, además de la inducción de anemias, también existen efectos que van a ir ligados sobre la función del hematí. Una de las funciones, recuerden, es la respiración a través del recambio de gases que se puede llevar a cabo entre el hematí a través de su hemoglobina con el CO2 y el oxígeno molecular. Recuerden que a menor cantidad de oxígeno molecular hay una mayor afinidad de la hemoglobina con el dióxido de carbono. Cuando la concentración de oxígeno molecular va al incremento, la afinidad se revierte y hay una mayor afinidad por tener una asociación de la hemoglobina con el oxígeno molecular. Esto va a estar ligado principalmente a las concentraciones de CO2, es decir, si un xenobiótico puede alterar las concentraciones de CO2, igual tendrá un efecto nocivo. Otra es por si cambia el pH o cambia la temperatura.
como por ejemplo el paracetamol, que genera procesos de hipertermia. Vamos a subclasificar a los efectos que se tienen sobre la hemoglobina. Uno, en efectos considerados como homotrópicos, en los cuales simplemente existe una alteración en la disociación o en la unión entre el grupo hierro de la hemoglobina con el oxígeno molecular. Sí, está asociado principalmente con la generación de radicales libres del oxígeno o de anión superóxido en forma de generación de especies reactivas del oxígeno, estaríamos hablando de un efecto homotrópico, es decir, aquí la alteración se da principalmente por la alteración en el recambio de electrones de la hemoglobina con la unión hacia el oxígeno molecular. Generalmente lo que debería de ocurrir es que se libera el oxígeno molecular y el centro de acción o catalítico de la hemoglobina, que es el hierro, no sufre alteración en su contenido de electrones. Sin embargo, cuando existe una inadecuada transmisión de estos electrones, podemos generar anión superóxido y un cambio en el potencial de oxidación del hierro, y esto conllevará hacia una mala asociación entre el oxígeno molecular y el centro catalítico de la hemoglobina, y a esto lo vamos a considerar como un efecto homotrópico. ¿Qué consecuencias trae consigo que el centro catalítico de la hemoglobina sea alterada? Pues principalmente que se va a generar una mayor cantidad de methemoglobina. Recuerden que una methemoglobina es cuando la hemoglobina está enlazada principalmente a dióxido o monóxido de carbono, y esta unión es tan fuerte que ya no puede ser sustituida por oxígeno molecular. Esto conllevará principalmente ese efecto homotrópico. Dentro de las características que deben de tener los xenobióticos para formar esta methemoglobina es primera que deben de ser aceptores rápidos de electrones, ya sea que los donen de más hacia el oxígeno molecular o que los donen de más hacia lo que es el hierro de la hemoglobina. Otra es que pueden tener un sitio de unión al oxígeno, pueden también alterar el proceso redox, principalmente alterando la cantidad de Na. Pueden producir reacciones de Fenton, recuerden que es una reacción de oxidación del oxígeno molecular a través de un ion divalente de metal, y también es que van a incrementar las especies reactivas del oxígeno vía citocromo P450. Estos son algunos de los agentes que pueden generar la methemoglobina, entre los cuales podemos clasificarlos en agentes terapéuticos y en contaminantes ambientales, como los nitratos y los nitritos, los nitrobencenos, generalmente aditivos hacia lo que viene siendo las gasolinas, todos los toluenos también entran dentro de estos xenobióticos, y para el caso de los agentes terapéuticos tenemos agentes que funcionan como analgésicos locales como la benzocaína, la dilocaína, la prilocaína, la dapsona, entre otros. También tenemos el óxido nítrico, que es uno de los xenobióticos que más metaglobinemia produce, como vamos a ver más adelante. Ahora, recuerden que los efectos hemotróficos son cuando interaccionan directamente con la hemoglobina, y ahora veremos los efectos heterotróficos, los cuales no interaccionan directamente con la hemoglobina, pero sí interaccionan con el microambiente del eritrocito por la inducción de cambios de pH, por inducción de cambios en la tensión de oxígeno o por la unión de ligandos competitivos. En este caso se representa uno de los xenobióticos que más genera estos efectos heterotróficos para la generación de methemoglobina, es el el monóxido de carbono, el cual, como ustedes saben, tiene una mayor afinidad por la hemoglobina,
Por lo tanto, aquí, pese a que tengamos una poca concentración del monóxido de carbono, este se enlaza de una manera tan afín a la hemoglobina que pese a que nosotros tengamos un incremento en la tensión del oxígeno molecular, este no va a ser capaz de cambiar la afinidad de unión con el monóxido de carbono, resultando en una metahemoglobina. Recuerden que esto conlleva hacia la asfixia de los diferentes tejidos y es precisamente por esto, por la capacidad que tiene lo que es el monóxido de carbono de competir con el oxígeno molecular. Aquí tenemos la unión normal que es del grupo hemo con el oxígeno molecular y vean que el radio electrónico del monóxido de carbono es más afín, es lo que nos intenta representar esta caricatura, es más afín hacia el sitio de unión del grupo hemo. Una vez que este se ha unido, es casi incapaz el oxígeno molecular de desplazar o inhibir esta unión. Y por eso, pese a que nosotros incrementemos en la concentración del oxígeno molecular, evidenciado por la tensión del oxígeno, no vamos a ser capaces de inhibir esta unión entre lo que es el monóxido de carbono y la hemoglobina. Estos son igual procesos o características que ustedes van a observar cuando un paciente tenga envenenamiento por monóxido de carbono. Es principalmente una generación de una tonalidad azulosa en lo que es la cara o en lo que es la punta de los dedos. Aquí se presenta un paciente que sufrió de asfixia, pero aquí esto lo asocian principalmente con la generación de envenenamiento por monóxido de carbono. Sin embargo, observen que aquí la lengua está morada. Cuando nosotros observemos, o si se dedican a la medicina forense, la química forense, o toxicología forense observarán esto. Es una lengua morada y esto quizás no es tan compatible con la muerte por envenenamiento por monóxido, pero sí con la muerte por envenenamiento por cianuro, que es otra condición. Sin embargo, chicos, también existen personas que tienen metamoglobinas que son asociadas principalmente a factores genéticos cuya característica es principalmente esta, una tonalidad azul en la piel. Ahora, si se altera la supervivencia eritrocitaria, principalmente es porque va a haber una disminución de la vida media, recuerden, de un eritrocito que es de 120 días, y principalmente para que se garantice esta supervivencia, debe de haber un metabolismo energético normal, resistencia a la membrana de la membrana plasmática. Recuerden que los eritrocitos de Matías pasan a través de diferentes capilares que van variando en su tamaño y esto hace que los hematíes deban de tener una resistencia en la membrana para procesos de diapédisis. En este caso también que no se modifique la luz vascular. ¿Cómo se puede realizar la inducción de muerte del eritrocito por la exposición hacia un xenobiótico? Uno de estos procesos es por la hemólisis oxidativa, en la cual principalmente va a estar dada porque la unión del oxígeno molecular con la hemoglobina va a generar especies reactivas del oxígeno, como ya les había mostrado anteriormente. En este caso se genera el anión superóxido y el incremento del anión superóxido principalmente por la exposición a xenobióticos que son de fácil aceptores fáciles de electrones o donadores fáciles de electrones, pues promoverán este cambio en lo que es el potencial de oxidación del grupo hemo, en la hemoglobina y del oxígeno molecular, generándose un incremento en las especies reactivas del oxígeno y conllevando hacia la lisis del hematín.
Sin embargo, el hematí tiene diferentes enzimas antioxidantes como son la catalasa, glutatión peroxidasa, que le permiten inhibir esa especie reactivas del oxígeno. Por lo tanto, la exposición para que se lleve a cabo una hemólisis oxidativa debe de ser aguda, es decir, una exposición a una gran cantidad de ese xenobiótico. Ahora, ¿qué características puede tener la hemólisis oxidativa? Es precisamente la generación de una hemoglobina oxidada, la cual genera un cuerpo policromático que se conoce como cuerpo de Heinz, el cual digamos que va a inducir un marcaje para que sea reconocido el hematí que tiene una hemoglobina oxidada y sea eliminado en el hígado. Este cuerpo es esta coloración hipercrómica que ustedes pueden observar. Son estos puntitos que observamos en la microfotografía, en los cuales nos están indicando que este eritrocito contiene una hemoglobina oxigenada, una hemoglobina, perdón, que ha sido oxidada y por lo tanto debe de ser eliminado a través del vaso. Aquí esta es una fotomicrografía donde se expuso sangre a plomo a una concentración de 20 microgramos por mililitro de sangre. Y como ustedes pueden observar, pues existe una destrucción en lo que viene siendo la membrana de los eritrocitos. Esta destrucción pues es una hemólisis y estos cuerpos que se pueden observar aquí, estos cuerpos hipercrómicos, pues no es nada más que una hemoglobina oxidada y se le conoce como cuerpo de Heinz. Ahora, alguna de las características que nosotros vamos a observar es que la hemoglobina va a incrementarse cuando nosotros tengamos un proceso de hemólisis oxidativa. En este caso es un estudio realizado en ratas, las cuales se expusieron a diferentes plaguicidas, entre ellos está el clorpirifos, que es un plaguicida organofosforado, el endosulfán, los cuales, como ustedes pueden observar, se asociaron con un incremento en la hemoglobina en comparación con el control. Cuando sabemos que se induce una hemoglobina oxidada, esto va a producir la hemólisis del hematí, así que para protegerlo, pues debemos de utilizar antioxidantes como es la vitamina E. Cuando se utilizó la vitamina E como antioxidante, pese a que se expusieron a los plaguicidas, pues como ustedes pueden observar, la concentración de hemoglobina se mantuvo constante. Las concentraciones en lo que viene siendo la lipoperoxidación lipídica igual se incrementan en los hematíes tratados, pero cuando se utiliza la vitamina E, pues hay una disminución. Es decir, aquí se protege a la célula de la inducción de especies reactivas del oxígeno y por ende se protege de los procesos de hemólisis. Igual recuerden que si hay incremento en especies reactivas del oxígeno, debe de haber una disminución en los sistemas antioxidantes y como ustedes pueden observar, la enzima que más se disminuye cuando se da la exposición a esos plaguicidas, pues es la superóxido de dismutasa, también la catalasa y el glutatión, en comparación siempre con el grupo control. Ahora, existe también hemólisis que no se considera como oxidativa, es decir, no hay la oxidación de la hemoglobina propia, pero también se produce una hemólisis. Esta vez tardada cuando no es por procesos de oxidación, es decir, que el xenobiótico no cambie el potencial de oxidación del oxígeno molecular o del hierro. Esta hemólisis va a estar dada por la generación en la alteración de la producción de ATP, es decir, va a haber principalmente una estabilidad del metabolismo energético que va a estar dada por la reducción en la generación de ATP y esto va a promover alteraciones en la membrana y por ende va a haber la destrucción del hematí generando una hemólisis no oxidativa.
Ejemplo de ellos es el arsénico. El arsénico, recuerden que es un metaloide, el cual puede unirse a bombas de sodio y potasio, lo cual recuerden que en bombas de sodio y potasio nos sirve también para generar potenciales de acción. Y al inhibirse esto, principalmente la bomba de sodio y potasio, pues conduciría a que se genere una menor cantidad de generación de ATP, y esto también promovería la generación de metabolitos de unión del arsénico con la hemoglobina y conduciría a lo que es la hemólisis del eritrocito. Principalmente, recuerden, esta es la vía no oxidativa, pero el arsénico tiene también la capacidad de tener la vía oxidativa, que es, como ya les había mencionado, por la generación de estrés oxidativo, el incremento en radicales libres y la oxidación de la hemoglobina. Recuerden, la vía no oxidativa es por la alteración en ATP, que va a cambiar la capacidad de la membrana de la hematía y conllevará a su hemólisis. Por ejemplo, este estudio realizó un experimento para evaluar la capacidad de hemólisis por exposición a arsénico en eritrocitos humanos, en donde observaron que a medida que transcurre el tiempo de exposición hacia el arsénico, se incrementa el porcentaje de hemólisis. Sin embargo, algo característico de este sistema, o de más bien del arsénico, es que la acción de hemólisis solamente se va a realizar cuando los hematíes se exponen a 37 grados centígrados. Cuando hay temperaturas más bajas, como es a 4 grados centígrados o a 22 grados centígrados, no se lleva a cabo este proceso de inducción de hemólisis. Aquí lo que se observa en forma de rombos es cuando se exponen los hematíes a 37 grados centígrados y vean que hay una elevada hemólisis. Cuando se exponen a 22 grados centígrados, indicado aquí por lo que es los triángulos, sí hay una hemólisis, pero no es tan grande como cuando se exponen a 37 grados centígrados, y cuando se exponen a 4 grados centígrados no existe la inducción de hemólisis. Acá es el mismo experimento, solamente que aquí los mismos hematíes fueron incubadas a 4 grados centígrados, y observen que la hemólisis para el arsénico y para el grupo control es casi similar, pero cuando hay una elevación de temperatura a 37 grados centígrados, la hemólisis que proviene de la exposición del arsénico pues es indudablemente mayor. Y como ya habíamos observado anteriormente, aquí el proceso de inducción de hemólisis no oxidativa es principalmente por la alteración en las bombas de sodio y potasio. En este caso, como ustedes pueden observar, los tratados con arsénico, podemos observar que hay una disminución en lo que es el potasio y hay un incremento en lo que viene siendo el sodio. Es decir, aquí hay una alteración de la bomba de sodio y potasio por la exposición al arsénico. Ahora, ¿qué características van a tener este tipo de hemólisis no oxidativa? Primera, el hematocrito va a haber un incremento en este parámetro. También la presencia de depranocitos o células estrelladas o células deprenadas, que son estas, los eritrocitos con espículas, que también se les conoce, van a verse incrementados, y también vamos a tener un cuerpo que nos va a asemejar al cuerpo de Heinz de la hemólisis oxidativa, pero aquí el eritrocito va a tener estas espículas, lo cual lo convierte en un depranocito. Si bien los eritrocitos son uno de los blancos de los xenobióticos porque son abundantes, también debemos de conocer el efecto de los xenobióticos sobre los leucocitos. Recuerden que las características diferenciales entre los
las diferentes estirpes de los leucocitos también promoverán diferentes efectos nocivos asociados a la exposición a estos xenobióticos. Primero debemos de considerar cuáles son las características. Recuerden que los leucocitos los podemos clasificar en mononucleares, aquellos que son monocitos y linfocitos, cuya característica es un abundante núcleo, un escaso citoplasma y por lo tanto no tienen tantas moléculas de reacción. Mientras que los glóbulos blancos, que son considerados como granulocitos, incluyen los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Recuerden que este tipo de granulocitos tienen su núcleo hipersegmentado y también contienen vesículas que les otorgan esa característica de ser eosinófilos, basófilos o neutrófilos. Y dentro de estas vesículas tenemos muchas enzimas y compuestos de reacción para principalmente defensa contra parásitos o bacterias, los cuales van a tener una alta reactividad contra los xenobióticos. Si pudiéramos clasificar al leucograma, veríamos que los neutrófilos, al ser la estirpe más abundante de los glóbulos blancos, son también los principales blancos que van a ser para los xenobióticos. Ahora, el efecto de los xenobióticos sobre los granulocitos principalmente va a estar dado por los cambios en la cinética de proliferación, generalmente por una sobreactivación también con la respuesta inmunitaria y otra es por el efecto inmunosupresor. Cuando se cambia principalmente la cinética en la producción, vamos a hablar acerca de neutropenia, es decir, cuando se disminuye la concentración de neutrófilos y agranulocitosis, igual que es una disminución en basófilos o eosinófilos. Ahora, ¿cómo se realizan estos efectos sobre la proliferación? Primero vamos a hablar acerca de la granulocitosis. Recuerden que al tener una disminución en estos granulocitos, que son principalmente los que nos defienden de agentes infecciosos, como son hongos, parásitos, bacterias, principalmente va a estar dada por que tiene una elevada mortalidad, casi del 3 a 8%, cuya muerte principalmente va a estar dada por la infección de patógenos oportunistas y generalmente va a estar caracterizada por una reducción severa y selectiva de los neutrófilos circulantes y generalmente está dada por la acción adversa de los medicamentos. Otra es por la agranulocitosis, en el cual el recuento de granulocitos es menor a 500 elementos por milímetro cúbico o hay una disminución de los elementos leucocitarios en menor concentración a 3000 elementos por milímetro cúbico. Ahora, dependiendo de la neutropenia, la podemos clasificar en neutropenia grave cuando hay una disminución de 500 elementos, también cuando hay una granulocitosis, cuando la concentración es menor a 1500 elementos. Y esto también correlaciona con la generación de síntomas como son fiebres, deterioro del estado general, alteraciones por la generación de úlceras en diferentes sitios donde tenemos colonización por bacterias principalmente. Ahora otro de los procesos que conllevan hacia un efecto hematotóxico es la inducción de leucemias, el cual
conlleva las mismas características que observamos en carcinogénesis, pero igual alguna de las características, recuerden que estas no es nada más que la proliferación de células malignas, generalmente no maduras, de células madres hematopoyéticas que pueden ser mieloides o linfoides y que pasan hacia el torrente sanguíneo y bueno, los vamos a clasificar como leucemias linfocíticas, mielinocítica, granulocítica o monocítica. También recuerden que dependiendo de si son de aparición corta o de aparición en el transcurso de un determinado tiempo, las podemos clasificar como agudas y crónicas, y las que más van a estar asociadas hacia la exposición a xenobióticos son las crónicas. El- Uno de los ejemplos que más se ha utilizado para estudiar la formación de inducción de hematotoxicidad directa o procesos de carcinogénesis es la exposición a benceno. Recuerden que dependiendo del metabolismo del benceno se van a generar diferentes compuestos que son altamente reactivos, los cuales pueden conllevar hacia efectos citogénicos o plastogénicos, efectos de mutagenicidad o efectos de alteraciones epigenéticas, conllevando a la inestabilidad génica. Esta inestabilidad génica puede conllevar a la selección y proliferación de células que ya tienen mutaciones, y esto conllevar hacia la producción de una leucemia. Sin embargo, si dentro de los metabolitos, en lugar de alterar lo que es el ADN y generar una leucemia, estos simplemente generan estrés oxidativo, eso igual puede desregularizar lo que son las células madres, pero generalmente va a inducirse una respuesta inmune. Igual va a haber, si no se resuelve, si hay una reducción en lo que viene siendo la capacidad inmunológica del sujeto, pues igual esto producirá una leucemia, pero si no, simplemente hay una alteración en la que son las células madres, pero al final esta será contenida a través de procesos inmunológicos. Por otro lado, si los metabolitos activan al receptor de arilo, recuerden que el receptor arilo es el receptor que va a regular la expresión de los citocromos P450. Si este se ve afectado, generalmente van a inducirse procesos de apoptosis, con lo cual vamos a tener un efecto de hematotoxicidad, pero no vamos a tener la producción de un proceso de leucemia. Es decir, en el caso de la exposición a benceno, debemos de considerar que si se activan los receptores de arilo o el receptor de arilo, esto conllevará hacia procesos de apoptosis, necrosis y hacia un efecto hematotóxico a corto plazo. También se pueden alterar algunos otros factores dentro de la sangre, que son principalmente las plaquetas, y conllevar hacia una trombocitopenia. Recuerden que es una disminución en la concentración de plaquetas, y esto va a generar una alteración en los procesos de coagulación, es decir, de la hemostasia, y esto igual va a estar asociado con o sin la alteración de los factores de coagulación, resultando en procesos de microcoagulación o en la inducción de hemorragias. Ejemplo de ello son los xenobióticos, que son capaces de inducir trombocitopenia ligada a una respuesta inmune, como son principalmente los antibióticos, como son las penicilinas, algunas partículas de oro, la heparina, la mitomicina. Todos estos promoverán que sean considerados como aptenos, es decir, que desencadenan una respuesta inmunitaria después de haberse unido a otra macromolécula, como puede ser una proteína. Por lo tanto, esta proteína, que es endógena, que es propia del sistema,
no es reconocida como propia porque se ha unido uno de estos xenobióticos y se desarrolla una respuesta inmune. Y esa respuesta inmune principalmente va a estar dada por un efecto de opsonización, es decir, que van a ser fagocitadas y esto conllevará hacia procesos de hemorragia o de trombosis o de efectos microvasculares. Otras es por las alteraciones en los factores de coagulación, principalmente por la alteración en la absorción o metabolismo de la vitamina K. Dentro de ellos se encuentran los xenobióticos como son la warfarina y análogos rodenticidas, en los cuales se disminuye lo que es la síntesis o metabolismo de la vitamina K, y esto va a estar también asociado con la alteración en procesos de coagulación y por ende va a haber procesos de hemorragia cuando nos expongamos hacia este tipo de xenobióticos. La otra es por la alteración en factores de la coagulación que son específicos, como el factor 5, que puede ser alterado por penicilina, streptomicina, gentamicina. Algunos otros factores como el factor 8, igual que se ha alterado por penicilina, ampicilina, cloranfenicol, generalmente son eh, algunos azoles o algunos antibióticos. El factor 13 igual es inhibido por la penicilina. El, Algunos otros factores, igual por ciprofloxacinas, tetraciclinas o plaguicidas, entre otros factores de la coagulación, pero estos son los más importantes, que son desde el punto de vista toxicológico más alterados por la exposición hacia xenobióticos. Recuerden, es el factor 5, factor 8 y factor 13 los principales. Un individuo entonces podría estar expuesto hacia un xenobiótico que tenga un efecto hematotóxico, pero debemos nosotros de hacer una evaluación del riesgo, es decir, qué tan probable que ese sujeto pues fallezca por la exposición hacia este xenobiótico que es hematotóxico. Primero, yo puedo realizar algunas pruebas de laboratorio, como es el recuento de reticulocitos. Recuerden, un incremento en los reticulocitos nos habla de que existen procesos de destrucción del hematíe, ya sea por una selección, un efecto tóxico directo o por la disminución de la tasa de supervivencia del hematíe. La otra, la búsqueda de los cuerpos de Heinz, los cuales nos hablan de la oxidación de la hemoglobina o de una hemólisis no oxidativa. Recuerden que la hemoglobina oxidada nos habla de hemólisis oxidativa. Otra es la determinación principalmente de la concentración de algunos factores de coagulación, como es el fibrógeno. Otros son factores como la determinación de tiempos de coagulación o tiempos de sangrado. Si estos parámetros están incrementados, nos habla de que el tóxico esté ejerciendo un efecto sobre los factores de coagulación y entonces el individuo tiene un mayor riesgo de morir por una hemorragia. Por otro lado, de acuerdo a la guía de la Organización Mundial de la Salud para clasificar el efecto agudo de hematotoxicidad, podemos clasificarlo en 5 subgrupos. En el grado 0 están, digamos, aquellos sujetos que se han expuesto hacia un xenobiótico que es hematotóxico, pero no han desarrollado alguna alteración. Como ustedes pueden observar, la hemoglobina se encuentra quizás un poco disminuida. Hay una ligera o nula alteración en lo que son los leucocitos, los granulocitos. Igual las plaquetas pueden estar eh, quizás un poco alteradas y la pérdida de sangre pues no hay en el grupo 0. Cuando tenemos el grado 1, la hemoglobina comienza a bajar. Digamos que a medida que se va bajando o disminuyendo la concentración de la hemoglobina, van avanzando los sujetos en el grado, donde la más severa
es una hemoglobina de 6 gramos sobre decilitro, los cuales ya son parámetros muy bajos. La otra es igual la concentración de leucocitos. A medida que vamos viendo una disminución, pues mayor será el grado de hematotoxicidad. Aquí se presentan los diferentes parámetros, al igual que las plaquetas. Si hay una disminución, pues también podremos clasificarlos en los diferentes grados de hematotoxicidad, siendo el grado 4 casi incompatible con la vida, grado 3 donde ya hay una hematotoxicidad severa, grado 1 y 2 puede considerarse como un efecto hematotóxico quizá reversible y sin la inducción de un proceso mayor. Y pues bueno, esto fue todo por el tema de hematotoxicidad.